Bonjour, en esta clase aprenderá a indicar algo que le duele en una parte específica del cuerpo. Bien, cuando queremos decir que nos duele algo en francés, debemos emplear la siguiente estructura, que consta d'un sujet, un sujeto, l'expression avoir mal, la préposition à, acompañée de l'article défini, la préposition à, unida a un artículo definido, y une partie du corps, y una parte del cuerpo. Es entonces a partir de la expresión avoir mal que podemos indicar un dolor. De ahí que sea importante revisar la conjugación del verbo avoir en el presente. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. Con respecto a la preposición a que va unida al artículo definido, l'article défini, debemos recordar que la fusión de ambos elementos dan lugar a los denominados articles contractés, donde la preposición a se une al artículo definido dando lugar a un nuevo artículo que es o. Vamos a usar esta forma del artículo con aquellas partes del cuerpo humano que sean masculinas. La preposición a seguida del artículo definido la no cambia, se queda igual como pueden ver, a la. Vamos a usar esta forma del artículo a con partes del cuerpo que sean femeninas. La preposición a más la forma del artículo definido el apóstrofe queda igual también a el apóstrofe. Vamos a usar esta forma del artículo con aquellas partes del cuerpo humano que comiencen con una vocal. La preposición a, cuando se une al artículo definido le, da lugar al artículo contractado o. Vamos a usar esta forma del artículo con aquellas partes del cuerpo humano en plural. Veamos algunos ejemplos. Exemple. J'ai mal au dos. Dans la phrase, on a un sujet, un sujeto que es je. On a aussi l'expression avoir mal, que se puede entender como dolerle algo a alguien o sentir algún dolor, tener un dolor en alguna parte del cuerpo. On a aussi l'article contracté, tenemos el artículo contractado, la forma masculina del artículo que ha sido obtenido de la fusión de la preposición a más el artículo definido le. Se está usando la forma del artículo contractado o, pues la parte del cuerpo humano en esta oportunidad es masculina. J'ai mal au dos en español sabe decir me duele la espalda, tengo un dolor de espalda, siento dolor en la espalda. Veamos otro ejemplo. Elle a mal à la tête. Vous avez un sujet, c'est elle. L'expression avoir mal, l'article contracté à la, se está usando en esta ocasión la forma femenina del artículo, pues la parte del cuerpo humano es femenina. Equivalent en español de cette phrase es a ella le duele la cabeza o ella siente un dolor de cabeza, tiene dolor de cabeza. Il a mal à l'œil. Vous avez un sujet, c'est il. Vous avez aussi l'expression avoir mal. L'article contracté a el apóstrofe, pues en esta ocasión la parte del cuerpo humano comienza con una vocal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a mal à l'œil. Le duele el ojo. Siente dolor en el ojo. Nous avons mal aux pieds. Nous, c'est le sujet. Avons mal, c'est l'expression, oui,
pour indiquer la douleur, para indicar el dolor, ahí está la expresión. Vous avez aussi l'article contracté dans sa forme plurielle, la forma plural, pues esta vez la parte del cuerpo humano está en plural. ¿Y qué es que si nous avons mal aux pieds? Nos duele los pies. O sentimos dolor en los pies. O tenemos dolor en los pies. Vous avez mal aux genoux. Vous avez les sujets, vous avez l'expression avoir mal, l'article contracté au masculin et la partie du corps au masculin aussi. Vous avez mal aux genoux, ça veut dire usted se siente mal de la rodilla o usted tiene dolor en la rodilla o a usted le duele la rodilla. Ils ont mal à la gorge. Il, c'est le sujet. Vous avez aussi l'expression avoir mal. L'article contracté au féminin. Pues la parte del cuerpo humano en esta ocasión es femenina. Ils ont mal à la gorge, ça veut dire que ellos tienen dolor de garganta. Que ellos sienten un dolor en la garganta. Que les duele la garganta. Ils ont mal aux yeux. Elle, c'est le sujet. Voilà l'expression avoir mal. L'article contracté au pluriel. Pues la parte del cuerpo humano está en plural. Ils ont mal aux yeux, ça veut dire que les duelen los ojos, que sienten un dolor en los ojos. Bien, veamos ahora cómo podemos preguntar por el dolor de alguna parte del cuerpo. Vous avez différentes possibilités. Tu as mal où, en el caso de que se quiera tutear. ¿Dónde te duele? Et voilà les possibles réponses. J'ai mal au bras. Me duele el brazo. Vous avez mal où, en el caso de que se quiera tratar de usted a la persona, ¿no? ¿Dónde le duele? J'ai mal aux jambes. Me duelen las piernas. O siento dolor en las piernas. Elle a mal où. ¿Dónde le duele a ella? ¿O dónde siente dolor? Elle a mal aux oreilles. Le duelen las orejas. Es ahí que siente el dolor. Il a mal où. ¿Dónde le duele? ¿Dónde siente el dolor? Il a mal au coude. Le duele el codo. Siente dolor en el codo. Et voici un résumé. Y ahora un resumen. Para expresar un dolor en una determinada parte del cuerpo humano, entonces hacemos uso de la expresión avoir mal, más la forma del artículo o, más un sustantivo masculino, que en este caso es una parte del cuerpo humano. Vamos a usar la expresión avoir mal, j'ai mal, par exemple, más la forma del artículo à la, más un sustantivo femenino, es decir, una parte del cuerpo que tenga el género femenino. Vamos a usar la expresión avoir mal, más la forma del artículo a el apóstrofe, más un sustantivo ya sea masculino o femenino que comience con vocal. Es decir, que la parte del cuerpo humano debe comenzar con una vocal para yo poder usar esta forma del artículo a el apóstrofe. Finalmente, vamos a usar la expresión avoir mal, j'ai mal, par exemple, más la forma del artículo o, la forma plural, más un sustantivo plural, un nom pluriel. Es decir, una parte del cuerpo humano que esté en plural. Et voilà, c'est fini l'explication. Merci d'avoir suivi la leçon. Au revoir.